Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. El día de hoy voy a dar un pequeño resumen de todo lo que hemos visto en la materia en este semestre. Mi nombre es David Alejandro Cañar Cadena. Voy en el séptimo semestre de la Internacional del Ecuador. Estoy siguiendo negocios internacionales. Voy en el séptimo semestre. Listo. Vamos a ver algunas partes importantes que hemos visto en la auditoría de gestión y al final le daremos una pequeña conclusión. Bueno, la auditoría de gestión. La auditoría de gestión en sí es un examen que realiza la empresa con el fin de establecer un grado de eficiencia, eficacia y economía. Este se basa a su vez en el control, planificación, uso de los recursos con el fin de observar las peticiones pertinentes con el objetivo de mejorar la utilización de recursos, actividades examinadas de acuerdo con los objetivos y metas propuestas. Los objetivos de la auditoría de gestión. El objetivo es medir el grado de cumplimiento de los planes de presupuesto, verificar de manera eficiente los recursos, determinar sus objetivos y metas han sido alcanzadas, evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, medir el grado de cumplimiento de deberes y atribuciones por parte de los trabajadores, determinar si las funciones se han ejecutado de forma veraz y eficiente, control y evaluación de la calidad en cuanto a la presentación de servicios. Aquí vemos unas pequeñas imágenes. Otro de los puntos importantes en esta materia de la auditoría de gestión es el enfoque. El enfoque de la auditoría considera la eficiencia y economía. ¿El por qué? Es la consideración como una adquisición económica de recursos y se utilizan en la producción de bienes, servicios u obras de calidad y cantidad esperados. Los elementos de la gestión. Aquí tenemos 5 elementos de la gestión, como son la economía, eficiencia, eficacia, ecología y ética, que van ligados mucho con las empresas y cuando medimos la eficiencia, la economía, la eficacia, ecología y la ética de la empresa. La economía es el uso del recurso idóneo en cantidad y calidad. Es la adquisición de menos costo posible con relación a programas de la organización. La eficiencia. La eficiencia tiene relación en los recursos consumidos para la producción de bienes o servicios. La misma crece a medida de un mayor número de unidades se produce una cantidad de insumos. La eficacia es la relación de servicios y productos, objetivos y metas programadas, es decir, el grado de una actividad alcanza sus objetivos. La ecología son las condiciones operativas y prácticas relativas de los requisitos ambientales y su impacto deben ser reconocidos mediante un proyecto. La ética son los elementos básicos de una institución expresada en la conducta moral individual y grupal de los funcionarios y empleados basados en sus deberes, éticas y normas constitucionales vigentes. Otro punto importante en la auditoría de gestión es el control interno. ¿Qué es el control interno? Es el alma de una persona, no se separa de las operaciones administrativas y financieras. Una persona al realizar una actividad va controlando lo que hizo el anterior compañero. El control no es un fin, sino un medio de la gerencia. Evaluar la gestión y retroalimentación la implementación de los demás sistemas. El error de una equivocación involuntaria y la irregularidad se lo comete con conocimiento de hacer daño. En general, toda actividad humana está orientada hacia un objetivo. Ahora nos vamos a las fases de la auditoría de gestión. Aquí tenemos 5 fases de la auditoría de gestión, como es la planificación preliminar, planificación específica, ejecución, comunicación de resultados y seguimiento. Vamos a ver un poco de cada una de ellas y explicar de qué trata un poco cada una de las siguientes fases de la auditoría. En la fase 1 tenemos el diagnóstico y planificación preliminar. Esto nos da unos puntos importantes que la vista de observación, obtención de información, revisión de la información, definir los alcances y objetivos de la auditoría, identificar las áreas potenciales a ser consideradas en la estrategia de la auditoría y un plan de trabajo. Los objetivos de la fase 1 son: antes de comenzar el proceso se realiza un análisis general de la organización que será auditada. De esta manera el equipo de auditoría puede tener una mejor comprensión de cómo funcionan los procesos, de los procesos y cuáles son los objetivos de la entidad.
Este es el contexto legal que regula a la empresa, su actuación y la forma en la que se asocia con otras organizaciones. Aquí se incluye la información que se ha generado la propia entidad como mecanismo de autorregulación. Otro objetivo es antes de comenzar el proceso se realiza un análisis general de la organización que será auditada. De esa manera el equipo de auditoría puede tener una mejor comprensión de cómo funcionan los procesos y cuáles son los objetivos de la entidad. Este es el contexto legal que regula a la empresa, su actuación y la forma en la que se asocia con otras organizaciones. Aquí se incluye la información que ha generado la propia entidad como mecanismo de autorregulación. La fase 2. La fase 2 es la planificación específica. Aquí tenemos puntos importantes como es el análisis de la información, evaluación del control interno, análisis de riesgo y determinación del nivel de confianza y elaboración del proceso de trabajos. Uno de los objetivos de la fase 2 es en esta fase la auditoría interna se toma los datos recopilados en la etapa anterior y ya crea un plan de auditoría que debe ser acordado con el cliente. El plan de auditoría debe contener las siguientes informaciones: objetivos, alcances y criterios de la auditoría, unidades y áreas que serán auditadas dentro de la empresa, funcionarios encargados de la calidad de los procesos y aspectos prioritarios. Tiempo y duración de las inspecciones, fechas y lugares, cronograma de reuniones, requerimientos confidenciales, estructura y la entrega de informe final. La fase 2. Otro de los objetivos de la fase 2 del auditor líder debe definir quiénes son los funcionarios que se ocuparán de realizar cada una de las actividades de la auditoría. Para que el proceso sea lo más objetivo posible, los miembros del equipo deben estar libres de conflicto de interés y no deben ser involucrados en actividades que estén auditando. El auditor líder se asegura de que se cumpla el plan de auditoría, de que las actividades sean efectivas y que se mantenga el alcance definido previamente. Los auditores son los encargados de planear y desarrollar las auditorías asignadas, recopila y analiza las evidencias y extrae las conclusiones, documentos los resultados y redacta los informes. Otra de la fase 3 la ejecución. Aquí aplicación de los programas de trabajo, obtención de evidencia, desarrollo de hallazgos por componentes, definición de la estructura del informe y redacción del informe. Los objetivos. Uno de los objetivos de la fase de la auditoría interna comienza con una reunión de apertura donde se presentan los miembros del equipo y se revisa el plan. Asimismo, se plantean las metodologías y los procedimientos que se van a utilizar. Se definen los recursos que se necesitan y se revisan los procedimientos de seguridad y emergencia. Posteriormente se recopila y analiza la información recolectada por el equipo auditor y se evalúa si los criterios del plan de auditoría se están cumpliendo cabalmente. Después de que se recopila toda la evidencia, los auditores se reúnen con la gerencia y con los responsables de las funciones auditadas. En esta reunión se presentan los resultados, se resuelven los desacuerdos y se plantean las conclusiones. La fase 4 es la comunicación parcial de resultados. Se identifican observaciones y oportunidades de mejora, discusión con el cliente y definición de los compromisos. Los objetivos de la fase 4. El objetivo final de la auditoría interna es divulgar los resultados obtenidos. En esta fase la auditoría se elabora el informe de auditoría que debe contener las informaciones que fueron predeterminadas en el plan inicial de auditoría, como la información del cliente, los objetivos y el alcance de los criterios acordados, los tiempos de auditoría, la identificación del equipo auditor, el resumen del proceso, las conclusiones, la declaración de confidencialidad y la lista de distribución del informe. Otro objetivo es cuando ya esté preparado y aprobado el informe final, una copia de este debe ser enviada al responsable de la sección correspondiente. El informe y los documentos se entregan al encargado de calidad de la empresa y la junta directiva para que posteriormente sea archivado. La fase 5 es del seguimiento. Esta es la fase de la auditoría de gestión, donde tenemos el diseño, la implantación y la evaluación. Objetivos de esta fase: cuando no haya conformidad con el informe final, se plantean y se registran las acciones correctivas. Estas deben ser notificadas al encargado de calidad para que le haga el trámite correspondiente y las resuelva en el tiempo estipulado. Es una práctica también incluir en el proceso de auditoría una lista del chequeo que ayude a identificar los aspectos más críticos. Listo. Esas también son las fases de lo que un auditor tiene que hacer para poder proporcionar a la empresa y hallar los riesgos que tiene cada uno de los departamentos de la misma. Y así poder tener una conclusión, un seguimiento y poder dar la mayor solución posible a este problema que tenga la empresa.
El hallazgo. El hallazgo se refiere a cualquier situación eficiente y relevante que se determina por medio de la aplicación de los procedimientos de auditoría en las áreas críticas examinadas que apenas se encuentran estructurados de acuerdo a sus atributos y obviamente si hay interés para la organización auditada. Un hallazgo es la base o más conclusiones recomendadas y disposiciones dentro de la constituyente parte del mismo. Si los hallazgos y las conclusiones no están claramente separados, podría ser imposible que el lector entendiera a cuál informe se refiere a la respuesta de las entrevistas o los puntos de vista del auditor. Aquí tenemos cuatro hallazgos que tienen su condición, son la condición, el criterio, la causa y el efecto. La condición. La condición son todas las situaciones deficientes encontradas por el autor en relación con una operación, actividad o transacción. Refleja el grado en que los criterios están siendo logrados o aplicados. La condición puede ser un criterio que no esté aplicado o logrado totalmente o de la manera parcial. El criterio. El criterio son las normas o parámetros con los cuales el auditor mide la condición, es decir, son las unidades de la medida pertinente a la evaluación de la condición actual, lo que debe ser criterios, disposiciones por escrito, sentido común, experiencia del auditor, indicadores de gestión, opiniones independientes, instrucciones escritas, experiencia administrativa, práctica generalmente observada. La causa son los objetivos, es la razón o los fundamentos por los cuales presenta una condición. El motivo o motivos que lo cumplió el criterio. Basta indicar en el informe de auditoría que determina el problema existente porque alguien no cumplió un criterio para convencer al lector. Causas típicas: falta de capacitación, falta de comunicación, falta de conocimiento, negligencia o descuido, falta de recursos, falta de buen juicio, falta de honestidad, inadvertencia del problema y falta de esfuerzo de organización. El efecto. Objetivos del efecto, del hallazgo de efecto, son los resultados adversos, reales o pertinentes que obtiene el auditor al comparar la condición y el criterio respectivo. Por lo general se presenta como la pérdida de la eficiencia y eficacia a raíz de la falta de aplicación de los estándares establecidos, también en fracasos de logro de metas y objetivos. Para el auditor es muy importante determinar los objetivos, ya que permite persuadir la administración de la necesidad del cambio para alcanzar el criterio lo más efectuados cuantificativos en dinero u otra unidad de medida. Uso antieconómico ineficiente de los recursos humanos, materiales y financieros, pérdida de ingresos potenciales, incumplimiento de disposiciones normativas, ineficiencia en el trabajo, gastos indebidos de informes de registro por útiles como significados o inexactos. Otro de los temas importantes que vimos fueron los hallazgos. Los hallazgos son cuando se van hallando, detectando problemas que tiene la empresa, digamos que con inventarios, con financieros o de alguna área específica o operacionales o factureo y eso. Entonces ahí se van dando los riesgos, se van dando los hallazgos. Los riesgos, los riesgos también son muy importantes. Tenemos tres riesgos muy importantes en la auditoría de gestión que son el inherente, riesgo intrínseco de cada actividad sin tener en cuenta los controles de las está a su interior. Este riesgo surge de la exposición desde que se tenga actividad en particular y la probabilidad de que el choque negativo afecte a la rentabilidad y el capital de la compañía. Algunos ejemplos del transporte: choques, colisiones, volcamientos; metalmecánica, quemaduras, golpes; minería, derrumbes, explosiones, atracamientos, asfixia. El riesgo inherente es la suposición de salida de un cuento o clase de transacciones, una presentación errónea de lo pudiese ser importante o relativo. El riesgo de control. El riesgo de control es el riesgo causado por las limitaciones inherentes a cualquier sistema de contabilidad y control interno. Es esencial en tener en cuenta que el riesgo de control será diferente para diferentes cuentas dependiendo de la eficacia de los controles y las relaciones con cada uno. El auditor utiliza la información analizada para hacer una evaluación subjetiva del riesgo del control para cada objetivo. La de detección es aquel que se asume por parte de los auditores que en una revisión no detectan los componentes del sistema de control interno. El riesgo de que los procedimientos del auditor no detecten los aspectos importantes de que puede afectar temáticamente. Bueno, como podemos observar, la auditoría de gestión, si nosotros pensamos en una palabra como es la auditoría, nosotros nos enfocamos más en lo que es lo administrativo, en lo contable o en lo administrativo contable más eficazmente se da esto de la auditoría, pero no es así. La auditoría se va basada en todos los departamentos de la empresa, puede ser operacional, financiero, administrativo, y ver en dónde se están dando las fallas de la que la empresa no esté llegando a su visión, ya que la auditoría de gestión va muy ligado con la misión y la visión de la empresa.